Muy buenas tardes a todos. La Universidad de Londres, a través de la Dirección de Educación Continua, se complace en presentar la conferencia Medios Alternativos de Solución de Controversias. Tengo el agrado de presentar a nuestra ponente, la doctora Jessica Bárbara Torres Alonso. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores del Colegio Holandés. Tiene una especialidad y una maestría en Derecho Corporativo en la Universidad de Londres y es doctora en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad del Distrito Federal. Está certificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México como mediadora privada. Tiene una amplia experiencia laboral en el área jurídica. Se ha desempeñado como encargada legal o apoderada de la empresa Sistemas Digitales, Fundación Rafael Donde, de Tabacam, de Soft System México. Ha incursionado en el ámbito de gobierno en Zagarpa y ha sido socia jurídica en Abogados 360 y es representante legal de H1D de México y Latinoamérica. Cuenta con diversos reconocimientos de universidades públicas y privadas por su trayectoria. Es miembro de distinguidos grupos de derecho y es docente en esta casa de estudios. Para la dinámica durante la conferencia, pueden hacer preguntas en el chat y serán contestadas al finalizar por nuestra invitada. Los dejo en la grata compañía de la doctora Jessica Bárbara Torres Alonso. Sean todos bienvenidos. Adelante, maestra. Muchas gracias. Le agradezco a la universidad la oportunidad que me da de poder impartir esta conferencia. Le agradezco a la maestra Lulú, que también me da la oportunidad de exponer esta conferencia ante ustedes. Bueno, yo estoy casada con la Escuela Económica de Chicago. Les voy a explicar el por qué. Porque la Escuela Económica de Chicago te dice que primero aparece el fenómeno de lo económico y el derecho va corriendo atrás para regularlo. Entonces, una vez que lo regula y hacen clic, nuevamente la economía se empieza a modificar y nuevamente el derecho se tiene que volver a comunicar con él y otra vez volver a hacer clic. Entonces, la Escuela Económica de Chicago eso lo explica. Yo estoy casada con ella porque sostengo que el fenómeno económico se da primero y después el derecho lo regula. ¿Podrías poner la presentación, por favor? Vamos a hablar acerca de los medios alternos que existen, de los medios alternativos de solución de controversias o de conflictos. Depende de la casa donde ustedes estudien. Uno le llaman conflictos y otros le llaman controversias. Al final no son lo mismo, pero van muy parecidos y van muy de la mano. La que sigue, por favor. Vamos a ver lo que es la sociedad, el derecho y conflicto. La sociedad por sí misma es rijosa, o sea, nosotros somos conflictivos por nuestra propia naturaleza. ¿Por qué? Porque en esta sociedad, te guste o no, existe cierto choque entre las personas porque no todos somos iguales, pensamos diferentes, sentimos diferente y entonces eso hace que haya un choque constante en la sociedad. La sociedad normalmente tiene diariamente conflictos y estos conflictos lo que permiten o lo que han hecho es que el Estado tenga que solucionarlos. ¿Cómo? A través de todos los juicios que tenemos en materia civil, mercantil, familiar, laboral, en todas las materias que puede haber conflictos o controversias. El doctor García Maínez hace muchos años definió como al derecho como el conjunto de normas jurídicas que regulan al hombre en sociedad. Si bien es cierto, es un conjunto de normas jurídicas, el doctor Atienza, que es un teórico actual, él dice, oigan, sí, estoy de acuerdo con esa definición, pero ya se queda corta, porque si ahora lo analizamos, no solamente existen normas jurídicas que nos regulan, sino existen normas de soft law, de internet, incluso ustedes hacen una mala publicación en Facebook y ¿qué pasa? Lo suspenden por 8 días, por 15 días, por un mes o hasta les dan la cuenta de baja. ¿Qué significa esto? Que no solamente actualmente el derecho es el conjunto de normas jurídicas, sino serían el conjunto de normas jurídicas, sistemáticas, de soft law, de hard law, de todas las demás áreas que van a regular ahora sí al hombre en sociedad. Entonces, estos aparatitos han hecho que nosotros tengamos una amplia gama de cómo nos podemos ahora comunicar y también conflictuar a través de un medio electrónico. Por lo tanto, hay que definir qué es una controversia y un conflicto. El maestro Julián Freud define una controversia como el desacuerdo como un punto de derecho o de hecho, una oposición a las tesis jurídicas.
Es decir, la discusión de opiniones contrarias o de intereses que surgen entre dos o más personas. ¿Qué significa? Que al final es un problema entre dos o más personas por lo que yo creo, por mi opinión o por lo que yo pienso. Entonces, eso es una controversia para el maestro Jalen Fruit. También para el maestro Jalen Fruit, el conflicto es que es un enfrentamiento por un choque intencionado entre dos seres o grupos de la misma especie que se manifiestan unos respecto de otros y que con una intención hostil en general para mantener, afirmar o restablecer el derecho, tratan de romper la resistencia del otro y eventualmente recurriendo a la violencia o la que puede llegar a ser caso al aniquilamiento del otro. ¿Qué significa esto? Ustedes véanlo. Con nuestros pueblos con nuestros antepasados, con los aztecas, por ejemplo, los aztecas lo que hacían era, llegaban y aniquilaban, no preguntaban, aniquilaban, y una vez que los tenían sojuzgados, ¿qué pasaba? Ellos tenían que pagar un tributo. ¿Por qué? Por el hecho de pertenecer ya pertenecer a los aztecas. ¿Por qué? Porque fueron conquistados. ¿Qué significa? Que entre controversia y conflicto, a veces lo único que puede diferenciarlos, depende también de la casa de estudios. Por ejemplo, en España te dicen que es lo mismo una controversia que un conflicto, solamente que una se va a resolver la controversia de manera jurídica y el conflicto se resuelve de otras maneras. Entonces, depende de ustedes, de la casa que escuchen, van a definir si es una controversia o si es un conflicto. La que sigue, por favor. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que llegar a solución de controversias. Existen en el derecho algo llamado heterocomposición y la autocomposición. La heterocomposición es una forma evolucionada pero institucional. ¿A qué me refiero con esto? Que normalmente un tercero imparcial es el que va a resolver. ¿Te gusta o no? Es el que resuelve. De hecho, a mí si un juez es el que resuelve, si no me gusta o no está pegado a lo que yo quería o como yo lo quería, aún así ese tercero resolvió conforme a derecho, pero resolvió. Y la forma heterocompositiva es al revés, es donde las partes realmente toman conciencia del lugar que tienen, llegan a acuerdos y los plasman en un convenio o en un contrato, y una vez que lo hacen efectivo. ¿Qué significa? Que a mayor autocomposición, mayor justicia y paz social se tiene. A mayor heterocomposición existe justicia, pero no está a veces apegada a las necesidades de las personas. Continuamos, por favor. Entonces me dirían, y yo les preguntaría, ¿qué son los más alternativos de solución de controversias? Continúa, por favor. Son los mecanismos alternativos. El artículo 1 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en materia penal los define como los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Son un conjunto de procedimientos contemplados en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en materia penal que tiene como finalidad propiciar a través del diálogo la solución de controversias que surjan entre los miembros de la sociedad con motivo de una denuncia o querella o referidos de un hecho delictivo. ¿Qué significa? Que para la LMS+, es una manera de solucionar, pero te dice lo primero, a través del diálogo. Ojo, en materia penal, no todos los delitos pueden ser solucionados por esto. Los delitos que no son graves, que no van contra el orden público, que son hechos por querella, eso sí se pueden solucionar. De ahí en fuera, no. ¿Por qué? Porque están afectando al interés social, al grupo social. Entonces, la finalidad de esto es, oye, hay delitos que podemos solucionarlos a través de la mediación, y una vez que sea esto, hay que resolverlo de manera pacífica. Sí, que entraste. Continúa, por favor. Para la Procuraduría Agraria, fíjense cómo ellos lo definen. Son los medios alternativos de solución de conflictos. Por eso les digo, indistintamente se ocupan conflictos o controversias. Como son la conciliación, mediación, arbitraje y la negociación, que son los mecanismos de los cuales podemos valernos para poner fin a nuestras controversias. Se caracterizan, entre otras cosas, por ser altamente confiables, apegados a la equidad, a la justicia y a la ley. Nuevamente le repito, estos más lo que hacen es hacer que las personas de manera voluntaria cumplan con ellos, se apeguen a los acuerdos que se han tenido y ellos busquen su propia justicia. Eso es lo que realmente permiten los medios alternos. Continuamos, por favor.
Fíjense, la maestra Cecilia Azar Mansur, tuve la oportunidad de que ella me diera clases. ¿Podrás poner la anterior, por favor? Y ella dice que estos medios alternativos no son para cualquiera, ¿eh? O sea, son una serie de consecuencias políticas, sociales y legales de gran importancia. ¿Por qué? Porque te dice, oye, una población que ocupa medios alternos significa que está en una madurez democrática. Se supone que estamos rumbo a esa madurez y obtener un grado de democracia que nos va a permitir ser un mejor país. Y fíjense, ella los define como el uso de los medios alternos permite que las partes en un conflicto participen en la resolución desde la elección del mecanismo en la negociación, conciliación, mediación y arbitraje hasta el diseño del procedimiento a seguir y el contenido de sus acuerdos. Lo anterior que hace que tengamos una sociedad mucho mejor, más equilibrada, capaz de poder resolver nuestras propias controversias y nuestros propios conflictos sin tener que ir a acudir a un juzgado, sino que nosotros tenemos la capacidad y esa madurez para llegar a acuerdos y convenios. Continuamos, por favor. La CAMASAC dice que los mecanismos alternativos son aquellos procedimientos establecidos en la ley que se presentan como las opiniones que permiten a las personas gestionar de manera voluntaria, negociada y satisfactoria para todas las partes o para algunos de ellos estrategias y procedimientos con la finalidad de lograr acuerdos con plena validez legal, fuerza de procesos judiciales tradicionales. Nuevamente, ¿qué te dicen? Oye, ¿sabes qué? Son opiniones, déjanos gestionar. Nosotros como partes podemos llegar a un convenio, un acuerdo, a una solución sin tener que ir a acudir a un juzgado. ¿Y eso qué te va a permitir? Regreso a lo que dijo la maestra Mansur. Va a hacer que seamos una mejor sociedad, que vayamos rumbo hacia una mejor democratización, pero no solamente una mejor democratización, sino que podamos resolver las controversias como se resuelven en otros países, sin tener que ir a acudir a un juez para que él me dé una resolución que yo pueda estar de acuerdo con ella o no pueda yo estar de acuerdo con ella. Continuamos, por favor. Fíjense, estos medios alternos no son nuevos, han tenido una evolución. Una evolución, ¿desde cuándo? Desde la división social del trabajo. ¿Por qué? Porque recordemos que antes íbamos atrás y éramos cazadores, evolucionamos, llegamos a empezar a saber lo que era la siembra y nos quedamos en un lugar y ahora habitamos y ya dejamos de ser nómadas para convertirnos totalmente en sedentarios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Desde ese tiempo había ciertos roces. Nuevamente repito, la sociedad siempre, todo el tiempo, estamos en roce social, en decir yo puedo más, o yo soy más fuerte que tú, o yo puedo obtener más cosas. Esto, ¿podrías cambiar de diapositiva, por favor? Ha generado que antes existiera la justicia de las tribus. Fíjense cómo desde las tribus viene esto. ¿Qué hacían? Oye, pues como éramos altamente guerrilleros y lo seguimos siendo, nos peleábamos y una vez el que ganara, seguíamos la ley del más fuerte. O sea, lo que dijera el más fuerte, con ella nos apegábamos y con ellos hacían lo que querían, ¿no? Después, bueno, fuimos evolucionando y empezaron a haber leyes, ¿no? Como la ley del talión que te decía ojo por ojo y diente por diente. ¿Esto qué te permitía lograr o hacer? Que una vez que si alguien, por ejemplo, te robaba, él tenía la posibilidad de hacerte lo mismo, incluso de cortarte hasta un miembro, ¿no? ¿Por qué? Porque era la ley del ojo por ojo y diente por diente. Luego, la legislación islámica te dice, oye, las sanciones son ya mucho más graves, desde los azotes hasta cortarte o desmembrarte partes de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, oye, depende del delito, la conducta, iban desde azotes. Entonces imagínense por contestarle mal a alguien que te azotaran 10 azotes. ¿Por qué? Porque la legislación islámica así lo permite. Por ejemplo, en la legislación islámica, las mujeres no tenemos mucho voz y votos, es una realidad. Y entonces si nosotros le contestamos mal al marido, ¿qué pasa? Nos pueden dar entre 30 y 50 azotes. ¿Por qué? Porque la legislación islámica así lo establece y así lo permite. Ya si fuera más grave el delito, podríamos llegar a la mutilación. Continuamos, por favor. Ya para la cultura griega, fíjense, ya Heráclito, ya seres que ya pensaban y razonaban mucho más, decía que el constante cambio al final generalizaba conflictos, pero que estos conflictos eran los promotores de cambios que a su vez generaban
nuevamente conflictos. ¿Qué significa? Que sigue siendo, yo siempre les digo, es un círculo. Tenemos un conflicto, avanzamos, lo recuperamos, lo conquistamos y volvemos a caer en otro conflicto. Es un círculo. Y los humanos estamos siempre en ese círculo, porque me vio feo, porque no estuve a la altura, porque yo creo eso, porque la otra persona piensa, y realmente a veces hacemos conflictos de la nada. Un claro ejemplo, por ejemplo, fue cuando nació el Estado. Recuerden que cuando nació el Estado había un solo gobernado, que se le llamaba rey, monarca, César, o cualquier otro, como se lo hubiese llamado. Pero era solo uno. ¿Qué pasó? Él era el único encargado también de administrar justicia. ¿Qué significa? Que toda la carga impositiva la tenía él de manera de administración de justicia. Continuamos, por favor. Con el paso del tiempo se siguió evolucionando y ya por fin en la Revolución Francesa, ya en 1789, ya la justicia administrada por uno dejó de serlo. Y entonces aparecieron tres poderes importantes, que fue el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Lo que pasa es que ahora ya se trató de balancear, que los tres poderes tuvieran distintas facultades y balancear este procedimiento para que no solamente uno detentara todo el poder. ¿Podrías cambiarle, por favor? ¿Qué pasó? Bueno, ustedes van a decir, oigan, sí, China, por ejemplo, es uno de los países que más ha evolucionado en medios alternos. Para los chinos es vergonzoso tener problemas, les da pena tener problemas. Entonces ellos por ahí en 1949 crearon comités, literal que se llaman así, comités populares de conciliación, donde los problemas que existen en la comunidad van y los solucionan de manera voluntaria. ¿Qué es lo que pasa? Que permite que tengan una sociedad sin conflictos, porque recuerden que para ellos un conflicto, una, tiende a ser desgastante, dos, es malo para el cuerpo y tres, eso habla mal de ti y de tu sociedad. Entonces, para ellos es muy importante no tener muchas controversias o muchos conflictos. ¿Podrías cambiarle, por favor? Pero también hay otros países que han tenido esta evolución. Por ejemplo, en Japón, antes de la Segunda Guerra Mundial, había los tribunales a través de un método llamado conciliación para resolver desavenencias personales. O sea, cualquier problema que tuviéramos, podríamos ir a conciliación y poderlo resolver ante un tribunal. Pero tenías tú que ir a un tribunal, a un tercero imparcial, que al final nos lo pudiéramos resolver. Para África, fíjense, los africanos han tenido una evolución bastante buena. ¿Por qué? Porque las cuestiones interpersonales las resuelven entre ellos. ¿Entre quiénes van? Entre los ancianos, y los ancianos que se les considera gente sabia y respetada. Y ellos son los que ayudan a resolver esas controversias de manera pacífica y cooperativa. ¿Qué quiere decir? Que de manera pacífica las partes van, cooperan entre ellos para llegar a un acuerdo y una solución. Y al final quien emite o dirime esa controversia son los ancianos, ¿no? O la persona respetada. ¿Podrías cambiarle, por favor? En Nueva Zelanda, por ejemplo, los naonis, a la que sigue, por favor, porque ese es Japón y África. Los maori eran igual nuevamente que como en África, personas grandes que podrían solucionar los conflictos. Incluso las personas ya que familiares o conflictos familiares que existían, oye, llegaban, se juntaban, resolvían la controversia y trataban, pero sobre todo, de hacer que quien la había, el delincuente en este caso, que el que había infringido la ley, asumiera su culpa, la responsabilidad de sus actos, pero sobre todo la reparación del daño. Para ellos, para esa tribu maori, son tres importantes cosas: que la asuma su culpabilidad, responsabilice de sus actos y repare el daño. En Irlanda ya se hizo una justicia restaurativa, lo que llamaban ellos las leyes Ben-Hur o la justicia social. Esa justicia restaurativa era a través del arbitraje, de disputas de arbitraje, e imponía sanciones. Esto es lo que tienen como una ventaja, y de la cual también nosotros en nuestra ley actual tuvimos mucha injerencia, es que todas las ofensas criminales, que su objetivo es restaurar el bienestar de la víctima y de la comunidad. Ese es el principal objetivo, el restaurar el estado de bienestar social a la víctima y a la comunidad. Por eso les repito que en materia penal no todos los delitos son sujetos a esa restauración,
por el hecho de que rompen ciertas cuestiones técnicas que evitan que a la víctima se le pueda resarcir en muchas de las situaciones. Ya para Hawái, está muy complicado el nombre, el Ho'oponopono, ¿no? Es corregir un error o hacer lo correcto. Para ellos es importante que no existan controversias. ¿Por qué? Porque es una curación interpersonal. Y entonces, como hemos visto, ustedes se dan cuenta que en muchos países los nuevos alternos han existido. Tal vez no los habíamos nosotros conocido como tal, pero ya es una tradición en muchos países y hay muchas escuelas, por ejemplo, la española, la argentina, que tienen mucha experiencia y mucho de dónde sacar. Continuamos, por favor. Pero, ¿qué pasa en Latinoamérica? Esta diapositiva sí está porque así la tiene el doctor Atienza. Pero yo la llevaría más allá. ¿Por qué? Porque no solamente habla de Latinoamérica, sino habla, por ejemplo, de Canadá y Estados Unidos. Países como en Canadá, desde 1974 existen los medios alternos en ley. Para Estados Unidos, desde 1978. En específico, por ejemplo, en materia laboral, desde 1947 existen ciertos medios para actuar en medios alternos. Pero déjenme les digo un dato importante. Casi el 95% de las controversias en Estados Unidos se reservan por un medio alterno. ¿Qué significa? Que el 5% restante es la que se ventila en los juzgados. Esto, ¿qué hace? Que los juzgados tengan muchísimo menos trabajo, pero que los medios alternos sean la solución, el método ideal para solucionar controversias. El otro 5% es porque ya no se puede solucionar a través de un medio alterno y entonces deciden acudir a tribunales. Esto que ha permitido que una evolución, por ejemplo, todo el soft law y todas las cuestiones técnicas de arbitraje, conciliación y mediación, quien las dicta, por ejemplo, es la barra de abogados de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son las bases con las que nosotros trabajamos a nivel internacional y son unas bases muy buenas, ¿no? Lo que ha permitido una evolución en sus países, que nosotros tenemos que alcanzarlo a una velocidad lo más prioritaria que se pueda. Ya para Latinoamérica como tal, en 1992 Argentina tiene la primera ley de mediación en el 95. Déjenme les digo, nosotros tomamos muchas cosas de Argentina porque es el país que más ha evolucionado en Latinoamérica en medios alternos. El Salvador tiene una muy buena ley de medios alternos, Colombia, Perú, por ejemplo, Perú fue el primer lugar donde se tuvo un centro de mediación a nivel Latinoamérica, Brasil con los medios alternos que ahora se resuelven, y Costa Rica no solamente tiene eso, sino que ahora ya tiene una ley de resoluciones de métodos alternativos, y recordemos que es tan importante porque ahí está asentada todo lo que significa, lo que tiene que ver con derechos humanos en materia de Latinoamérica. Entonces ahí está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es por ello que también Costa Rica ha tenido una evolución acerca de medios alternos, porque es una manera para resolver controversias. Continuamos, por favor. Y México, bueno, en la primera década de este siglo, la verdad es que hemos tenido un fuerte desarrollo en medios alternos. ¿Por qué? Porque actualmente 30 entidades federativas ya cuentan con instituciones especializadas. 25 tienen legislación en la materia. Las otras están por pendiente, los otros estados, los otros 5 estados están pendientes por resolver, pero ya van a tener ley de medios alternos para sus estados. Solamente el estado de Morelos y el estado de Guerrero se han quedado atrás. Ojo, pero en materia penal sí la tienen porque el Código Nacional de Procedimientos Penales establece los medios alternos en materia penal, pero para las demás materias todavía no han regulado nada. Son los 2 estados que han tenido más estancamiento, pero van rumbo a ya tener leyes y a tener ya, por ejemplo, conozco una amiga abogada que está estudiando en Guerrero ya la maestría acerca de mediación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos ya también van rumbo hacia ya tener leyes actualizadas en medios alternos. Continuamos, por favor. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos un marco histórico también en México ya acerca de los medios alternos. Por ejemplo, la Constitución de 1824, en su artículo 155 y 156, ya establecen la conciliación y el arbitraje como métodos alternativos de solución de controversias. Para la Constitución de 1917, que es la actual, existe la conciliación y el arbitraje, por ejemplo, en materia laboral. Y en materia laboral, ¿por qué? Porque es una rama del derecho social fundamental en nuestra Carta Magna, y que recuerden que el derecho social prácticamente surge a partir de 1917. Actualmente, pues ya para el 2008,
la justicia alternativa vuelve a ser un derecho por obligación, toda vez que una vez nosotros ya se nos otorgaron derechos humanos, es una parte de ellos tener medios alternos de solución de controversias. En nuestro artículo 17 constitucional, en su artículo 4, en su párrafo cuarto, ya establece el funcionamiento para que todos los estados tengan la obligación de tener ya leyes correspondientes de la materia. Continuamos, por favor. ¿Qué pasa? Bueno, se recuerdan que hace rato, al principio de la presentación, les dije el método heterocompositivo de solucionarlos y autocompositivos. Y les puse una flechita. Entre más heterocompositivo es, o sea, de arriba hacia abajo, tiene más resolución el tercero extraño. Entre la flecha vaya hacia arriba, significa que las partes por sí mismo llegan a tomar acuerdos. ¿Qué quiere decir? Que la manera más autocompositiva, mejor planeada o mejor resuelta por las partes es la negociación. Después sigue la mediación, la conciliación y terminamos con el arbitraje. De manera inversa, la manera más heterocompositiva es el arbitraje, menos heterocompositiva la conciliación, mucho menos la mediación y casi no mucho la negociación. ¿Por qué les pongo esto? Porque es importante que nosotros entendamos que a mayor responsabilidad se le dé a ese tercero, las partes normalmente están en desacuerdo en cumplir con lo que las partes convienen o con lo que nosotros convenimos. Continuamos, por favor. Pues ahora sí vamos ya a entrar lo que es a una negociación. La primera forma autocompositiva de negociación. Para el Ceneval, en el 2006 la definió como es la resultante de integrar reconocimiento de desacuerdos, establecimiento de bases de negociación, identificación de puntos de consideración en común, consideraciones de necesidades recíprocas, la negociación en situaciones de conflicto y la negociación situacional. Para Pruitt te dice que es la forma de tomar la decisión en la que dos o más participantes dialogan entre sí en un esfuerzo para resolver diferencias e intereses. Para Troussat te dice que es un procedimiento de discusión que se establece entre las partes adversas por medio de representantes oficiales cuyo objetivo es llegar a un acuerdo aceptable para las partes. La negociación para mí es un proceso de intercambio de información y compromisos en el cual dos o más partes tienen intereses comunes y otros divergentes, pero que llegan a un acuerdo. Por lo tanto, la negociación es un proceso donde los agentes interesados llegan a un acuerdo sobre un asunto en particular, intercambian información, promesas y aceptan compromisos formales. Continuamos. ¿Qué quiere decir con esto? Que la negociación, al ser la primera forma de autocomposición para llegar a acuerdos, tiene muchas características. Es muy flexible. Si bien es cierto, entre las partes existe cierta rivalidad, porque al final en la negociación yo quiero ganar y siempre uno llega muy posicionado, vas a tratar de solucionar problemas, pero allí juega algo importante, la inacción de las partes. Si yo llego posicionada y si no quiero negociar y si yo digo yo soy la persona que tengo toda la razón, lo más seguro es que esa negociación no salga adelante. ¿Por qué? Porque va a haber inacción por parte de una de las partes. Es decir, si no se hace lo que yo quiero, no se firma o no se avanza. Entonces, esa inacción normalmente en una negociación lo que va a provocar es que haya un abandono en esa negociación. Entonces, por lo tanto, normalmente se termina. Continuamos, por favor. Pero, ¿qué pasa? Miren, yo siempre les digo, el proceso de negociación es un proceso muy padre porque es lineal, ¿no? U horizontal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te permite la manera de negociar a comparación de otros medios que vamos a ver que es circular, en esta es lineal. Pero en esta negociación te tienes que preparar y tienes que tener una planeación de lo que vas a hacer de la negociación. Tienes que definir las reglas básicas de cómo vamos a negociar, cómo vamos a avanzar y a qué acuerdos se pretenden llegar. Vamos a tener, oye, tenemos dudas, acláramelas. ¿Por qué vamos a poner esto? Porque hay que justificar también la manera de que estamos negociando y de la manera de que lo vamos a plasmar en un contrato o en un convenio. ¿Para qué? Para solucionar las controversias que existen o canjear esas controversias. ¿Para qué? Para poder llegar a determinados acuerdos que permitan que la negociación sea efectiva. Y por último, establecer fechas y aplicación. ¿Esto qué nos va a permitir? Que tengamos un acuerdo negociado que ambas partes
de manera voluntaria las cumplan, pero sobre todo que se sientan satisfechos con esa negociación. Hay un maestro que me dio clases en el tribunal, el maestro Jaime, y decía el maestro Jaime, es importante que en toda la negociación entendamos que la expertise que se obtiene en la negociación se atraviesa a través de mucho tiempo y de mucho. Él decía, para que un negociador sea experto, cuando menos tiene que tener 1,500 horas prácticas en hacer negociación. Y yo les puedo decir que es cierto, la negociación, para que uno se llame experto negociador, tiene que tener mucha práctica, porque uno tiene que dejar muchas cuestiones técnicas para poder llegar a una buena negociación y hacerle entender también a la otra parte que si no pone de su parte, no se puede avanzar en esta negociación. Continuamos, por favor. Y por lo tanto, yo les pongo, hay más tipos de negociaciones, pero yo creo que las dos negociaciones principales, hay muchísimos híbridos y demás, pero yo normalmente en una negociación y en todas las negociaciones que nosotros realizamos, está la negociación competitiva y la negociación colaborativa. ¿Por qué competitiva? Porque es cuando yo llego muy posicionada en mi posición, quiero que se haga lo que yo digo porque es lo necesario y porque yo lo establezco y porque son las reglas que se deben de seguir. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente va a haber choques. ¿Por qué? Porque llegas tan posicionado que normalmente la negociación no va a avanzar. Lo ideal y lo que nosotros normalmente hacemos es una negociación colaborativa. Ambas partes llegamos, entendemos que si no avanzamos aquí, en los acuerdos comerciales, el acuerdo jurídico o la negociación que estamos realizando no va a poder avanzar. ¿Qué significa? Que yo confío en él, que él confía en mí, que vamos a tratar de avanzar en esto, que vamos a llegar informados acerca del tema, que ya sabemos hasta dónde podemos ceder y hasta qué tanto no podemos ceder. ¿Para qué? Para que al final lo que nosotros negociamos es por un cliente. Al final lleguemos a acuerdos que le permiten al cliente, una, por ejemplo, seguir con su empresa, dos, el poder obtener mayor capital, el que pueda tener un nuevo socio. Todas esas negociaciones hacen que sea una mejor empresa y tengan una mejor calidad, ¿no? Entonces, para nosotros es importante entender y saber que la negociación colaborativa es la que lleva mejores puntos. Sostengo, si está muy desequilibrado los contratos, no hay más. ¿Por qué? Porque llegas en una posición competitiva y ahí no tienes poder de negociar. En la colaborativa sí. De hecho, es donde mejor se resuelven los contratos. Avanzamos, por favor. Bueno, ahora sí, la mediación. Para muchos, inclusive para mí, es la reina de los medios alternos. ¿Por qué razón? Porque es la que permite a las partes realmente poder desplazarse y poder desplayarse en este mecanismo. Este mecanismo, a comparación de la negociación, sí es circular. Y fíjense, vamos a definirla. La Camasac dice que es el proceso en el cual el facilitador, también llamado mediador, en este mecanismo trabaja con las partes en conflicto con el fin de generar comunicación y negociación colaborativa entre ellas, ayudando a que sean protagonistas en la búsqueda de soluciones y acuerdos satisfactorios. Como se dan cuenta, los mediados son los que al final proponen las soluciones y los acuerdos. Yo como mediador lo único es dirijo el procedimiento para que ellos lleguen a sus propias conclusiones de acuerdo y yo ya solamente lo plasmo en un convenio. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la Ley de Justicia Alternativa, me encanta cómo lo define porque dice que es un procedimiento voluntario. ¿Por qué? Porque las partes de manera voluntaria deciden ir, donde dos o más personas involucradas en una controversia, a las cuales denominamos mediados, buscan y construyen una solución satisfactoria a la misma con la asistencia de un tercero imparcial denominado mediador. Les repito, es tan importante que el mediado diga, sí, voy a llegar, voy a poner de mi parte, para que normalmente, fíjense, este es un dato muy, muy, muy importante. De todos los convenios de mediación, casi el 90% se cumplen de manera voluntaria. ¿Qué quiere decir? Que el otro 10% solamente terminan de ejecutarse en un juzgado. ¿Por qué? Porque las partes están convencidas de que el proceso es bueno, de lo que ellos acordaron y de su cumplimiento. Continuamos, por favor. Entonces, miren, por ejemplo, en España la definen como es el mecanismo voluntario orientado a la resolución de conflictos a través de dos o más personas gestionan por sí misma
la solución amistosa de sus diferencias con la asistencia de un tercero neutral y calificado denominado mediador. Continuamos, por favor. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos 3 modelos en mediación. Cada modelo tiene sus características, sus ventajas y sus desventajas. En el modelo tradicional, lineal, a mí lo que me interesa es que las partes lleguen a un acuerdo. Al final no me interesa cómo, pero que lleguen a un acuerdo y lo resuelvan. En el modelo transformativo, no, porque entonces yo estoy poniendo de acuerdo, estoy rompiendo todos los esquemas y paradigmas que tienen para que ellos puedan entender y ponerse en el lugar de otro y transformarlo. Por ejemplo, eso se da mucho en materia familiar. Oye, ve cómo se siente, ve cómo me siento, ve cómo se pueden sentir nuestros hijos. Y el modelo circular narrativo, este es a través de una historia y la vamos a ir contando para que encontremos el problema y del problema podamos pasar y trascender a llegar a acuerdos. Continuamos, por favor. El modelo mexicano de mediación es una mediación asociativa. ¿Por qué? Porque tiene la finalidad, la intervención y cuenta la historia de vida de las personas. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante resolver las controversias personales que existan. Es decir, se adentra más allá, se quita la máscara del rol y van en turno. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es que lleguemos, por ejemplo, a la raíz del meollo, cuál fue el problema, qué es lo que lo detonó, se pueda solucionar y decimos, bueno, tal vez no se pueda corregir todo, pero poner una bandita y poder seguir avanzando. Por ejemplo, eso en mediación familiar funciona muy bien, pero por ejemplo en mediación mercantil o comercial es lineal. ¿Por qué? Porque lo que a nosotros nos interesa es que siga sin importarme el por cómo, el cuándo y el por qué, sino que podamos resolverlo. ¿Qué pasa? Pues busca a través de los intereses, fortalecer las relaciones, consultar soluciones mutuamente benéficas para las partes y, por tanto, asumir las responsabilidades, no por mí, sino por lo que estamos y por lo que vamos a hacer y por lo que vamos a lograr. Continuamos, por favor. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo principal es que las partes cooperen para el proceso y para solucionar las controversias que ellos tienen. Y una vez que ellos tengan, no me interesa quién tiene el derecho o la razón, sino que ambos estamos convencidos de que esta es la mejor forma que podemos solucionar estas controversias. Y con ello, evitarnos consecuencias a la larga para nosotros y para nuestros familiares. Continuamos, por favor. Al final, el objetivo de la mediación es lograr un ánimo de cooperación, confianza entre las partes, desarrollar habilidades para comunicarse. Ojo, la mayoría de nosotros no tenemos habilidades para comunicarnos. Y eso, ¿qué es lo que hace? Que yo pueda entender una cosa, que mis sentimientos se sientan agredidos, que mi tono de voz les pueda ofender. Y eso, ¿qué es lo que permite que no exista una buena comunicación? Asegurarnos que también que las partes puedan exponer todo lo que ellos quieren decir y que los mediados al final puedan lograr una restauración pacífica de sus emociones y de sus sentimientos, así como de la justicia, ¿no? Reducir la tensión que el conflicto genera es importante. Muchas veces las personas, por ejemplo, los adultos mayores, cuando llegan al centro de justicia o incluso con nosotros como mediadores, llegan tan tensos con una carga emocional que no saben cómo desplayarla y ponerla y decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie los escucha y también es necesario que los podamos escuchar para entender sus necesidades. Al final, hay que ver los hechos más importantes y los hechos más relevantes para poder solucionar estos y, por último, para llegar a un acuerdo que sea razonable y justo. Sostengo, no siempre a veces basado en derecho, pero basado en lo que quieren las personas. Continuamos, por favor. ¿Qué pasa con las características? Nuevamente les repito, este es un sistema informal, pero sí estructurado porque es un proceso circular. Ahorita nos vamos a dar cuenta. Más adelante, podría seguir con la siguiente lámina. ¿Por qué es circular? Porque nosotros tenemos características que lo hacen único al proceso de mediación, ¿no? Por ejemplo, toda la información que ahí tenemos, hasta hay un dicho, ¿no? Lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas y se me olvida. Jamás puedo decirlo. ¿Por qué? Porque nosotros firmamos hasta un convenio de información, de que toda la información ahí vertida, nosotros no podemos ser testigos, no podemos participar en juicios. ¿Por qué? Porque lo que se hace en Las Vegas, lo dejamos en Las Vegas. Al final, lo que garantiza es que las partes hayan dicho, expresado su ser y su pensar, y ellas mismas traten de llegar a sus acuerdos
las partes determinan, ¿no?, libremente ir por la mediación, o sea, de manera voluntaria acuden, y el mediador está obligado, nosotros como mediadores estamos obligados a tener ciertas reglas procesales en este proceso circular, que nuevamente le repito, ¿para qué? Para llegar a acuerdos, pero que esos acuerdos sean creativos por parte de los mediados y que ellos las cumplan de manera imparcial y de manera no forzosa, sino que ellos de manera voluntaria las cumplen. ¿Para qué? Para llegar a una justicia accesible. Continuamos, por favor. ¿Qué significa esto? Que nosotros en mediación tenemos en México, al menos en la Ciudad de México, 8 principios. En otros son 9, en otros son 10, depende de la ley que se esté regulando. Nosotros, por ejemplo, estamos con la voluntariedad. ¿Por qué? Porque las partes de común acuerdo deciden voluntariamente ir a mediación. Confidencialidad, porque nosotros, nuevamente le repito, lo vertido en la mediación no podemos decirlo, y de hecho firmamos un convenio de confidencialidad. Flexibilidad, porque el proceso te permite entrar y ver y analizar en qué momento vas a entrar para poder llegar a esos acuerdos que requieres. Neutralidad, yo no emito juicios de valor como mediador, sino que trato de ser lo más imparcial para las partes. No, recaigo en imparcialidad. Equidad, porque trato de que las partes tengan el mismo equilibrio dentro del procedimiento de mediación. Si habla uno, el otro tiene el derecho de opinar, y así sucesivamente. ¿Para qué? Para llegar a una legalidad a través de un convenio de mediación que tiene el carácter de ser una sentencia de primera instancia. Y economía, porque yo les puedo garantizar que en menos de 3 meses a través de la mediación podemos resolver asuntos que en juzgados durarían años, 5 o 6 años. ¿Qué materias aplica la mediación? Bueno, tenemos justicia para adolescentes, en materia penal, en materia familiar, en materia mercantil y en materia civil. Continuamos, por favor. Ventajas de la mediación: alivio de la carga de los tribunales, que es una realidad. Ustedes ven, por ejemplo, están colapsados todos los tribunales. ¿Por qué? Porque son miles de casos que llegan al año y que no todos concluyen en un año, ¿no? Se ahorra tiempo para solucionar el conflicto, hay un ahorro económico porque se resuelve, les repito, en menos de 3 meses. Con una muy buena mediación se puede resolver el conflicto. A las soluciones creativas, la gente piensa cómo lo podemos solucionar, y eso, ustedes cuando los están viendo en la manera de cómo, oye, ¿cómo lo puedo solucionar? Tienen cada idea para solucionar lo que es genial. La propia gente hace su propia propuesta. Aumenta el protagonismo y la responsabilidad de las partes, y eso es muy importante porque los empoderas, y el mediador solamente está a la expectativa y dirige el procedimiento, ¿no? Las partes tienen el control del resultado, o sea, los mediados controlan el proceso, mantienen todos los derechos ellos, preservan una relación, que eso es muy importante, y por último, a fomentar el deutoroaprendizaje, que ¿qué significa? Que poco a poco vamos aprendiendo. Por eso la maestra Cecilia dice, ¿para qué? Para llegar a obtener una sociedad civilizada y una sociedad mucho mejor. La conciliación es el siguiente medio alternativo. Continuamos, por favor. Y la conciliación, por ejemplo, la definen como es un medio un medio alternativo de solución del conflicto para resolver con la intervención de un tercero de manera colaborativa, ¿no? Por ejemplo, la COMASAC te dice que es un proceso que una persona, la facilitadora, también llamado conciliador, tiene un papel más activo. A comparación del mediador, el mediador no puede opinar. Aquí sí, el conciliador puede opinar, ya que su expertise lo lleva a opinar y a decirle, oigan, miren, ustedes ya propusieron esto, ¿qué tal les parece si nosotros ahora hacemos esto? Normalmente el proceso de mediación y el de conciliación van muy de la mano, solamente que tenemos, como mediadores tú no puedes opinar, en cambio como conciliador sí puedes opinar por tu expertise en el tema. Continuamos, por favor. Las partes, por ejemplo, en la conciliación se apoyan en un tercero. El conciliador no emite ni juicios ni resoluciones en el fondo del asunto, pero sí él establece muchas de las propuestas para solucionar esa controversia. Continuamos, por favor. Las principales características de la conciliación es que es un acto jurídico donde las partes se recurren, van a un tercero, este tercero les proporciona la ayuda, este tercero les proporciona los consejos, les da las directrices a seguir, y este conciliador también lleva el mismo proceso que los medios alternos y que el mediador, pero prevalece sobre todo la oralidad, trata de fomentar el acercamiento en la comunicación entre las partes, y también este proceso, al igual que el de mediación, carece de formalidad.
me refiero a que al ser circular, tú sabes en qué momento como mediador de conciliación puedes tomar para poder ayudar a las partes. Continuamos, por favor. Y por último, el medio más heterocompositivo, que es el arbitraje. ¿Continuamos? Que me encanta el arbitraje. ¿Por qué? Porque es un procedimiento en el cual la controversia y las partes se someten a un árbitro o a un tribunal arbitral. Este pues siempre está comprendido en números nones, que significa que puede ser 1, 3, 5, 7 y 9. Entre más árbitros haya, más costoso es el arbitraje, siempre. El arbitraje, por ejemplo, la Dispute Resolution de Hamburgo lo definió como es un método de resolución de conflictos que utilizan los entes privados, conocidos como tribunales arbitrales, y los tribunales arbitrales generalmente consisten en la cantidad de árbitros que ya les dije, y el rol principal del tribunal es aplicar la ley y decidir la controversia a través de un laudo arbitral. Mientras que en los otros se emiten convenios y acuerdos, en el arbitraje se emiten laudos arbitrales. Continuamos, por favor. Hay más definiciones de arbitraje, pero por ejemplo me gustó que dice, oye, es una resolución del conflicto que va a resolver las disputas que se pueden surgir de manera libre y a su disposición de las partes, ¿no? En otra definición te dice, oye, es una manera voluntaria donde un árbitro es quien resuelve por su expertise, y eso es muy importante. Siempre se escogen árbitros que sean expertos en la materia, que dicta una resolución y que esta resolución es un laudo arbitral que tiene una característica, no tiene un medio de impugnación. Continuamos, por favor. Este árbitro es el que dirige el procedimiento y las reglas establecidas. Actualmente, por ejemplo, normalmente todos los arbitrajes que se llevan en México y en la mayoría del mundo son arbitrajes que tienen casas administradas. ¿Qué significa? Que son arbitrajes que se llevan bajo ciertas reglas, por ejemplo, de la Cámara de Comercio Internacional o de la CCI, de la London Court, o sea, con las reglas de la London Court, con las reglas del CAM, con las reglas del CANACO aquí en México. ¿Qué pasa? Hay arbitraje también ad hoc, es decir, que uno puede escogerlo, pero las reglas son complicadas. ¿Por qué? Porque mientras que cuando las casas que llevan los arbitrajes hay una estructura, te dicen muchas cuestiones, están viendo cómo se van a resolver y demás, tratan de que sean sus laudos muy perfectos y que no tengan muchas oposiciones o que sean oponibles. Mientras que en un arbitraje ad hoc, tú como una de las partes vas a proponer a tu árbitro, pero si tu árbitro no quiere ser el árbitro de esa controversia, vas a tener el primer problema, porque entonces, ¿qué haces? Si el árbitro que tú habías dicho no quiere o ya murió, entonces ese es uno de los problemas que tiene el arbitraje ad hoc y que casi, gracias a Dios, no se realiza. ¿Por qué? Porque normalmente se tiende a acudir a un arbitraje ante una casa administrada, si es un arbitraje comercial o si es un arbitraje de inversión, normalmente se va ante la CIADI. ¿Qué pasa? Bueno, las partes eligen al árbitro. Eso es algo importante. Nosotros como partes elegimos a los árbitros. Si son tres, por ejemplo, por la parte actor y por la parte demandada va el árbitro, y el tercero lo eligen entre los dos árbitros. Entonces, ¿para qué? Para que siempre sea un colegiado el que resuelva. Si es, por ejemplo, con el árbitro único, entonces ellos a propuesta de las casas arbitrales, hay una lista de árbitros que dicen, mira, estos pueden ser los árbitros que te pueden resolver una controversia por su expertise. Y entonces hay una lista donde nos tienen a todos los que somos árbitros comerciales para poder resolver controversias. Es un proceso menos costoso, pero también tiene el problema de que ya es más formal, ya es como si tuvieras un procedimiento judicializado. Continuamos, por favor. Características, bueno, al igual que la mediación, conciliación es imparcial, confidencial, tenemos el control sobre el procedimiento y flexibilidad, es de alta especialidad, porque ya los árbitros son muy especializados en el tema, celeridad, es decir, el arbitraje también se resuelve de una manera muy rápida a comparación de un procedimiento tradicional, economía en tiempo y en dinero, el laudo arbitral tiene el mismo efecto que la sentencia judicial y tiene la característica, nuevamente le repito, que es inapelable. Continuamos, por favor. El arbitraje, bueno, es privado. ¿Y por qué? Porque todas las audiencias tienden a ser privadas. Ojo, ayer estaba escuchando a la Secretaría de Relaciones Exteriores
y la Secretaría de Economía y el ITAM dio a conocer que, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, en el arbitraje CIADI te dicen que ya no tiene que ser privado, tiene que ser público, que se tiene que ventilar. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque la gente va a conocer acerca de arbitraje. Y entonces, ¿qué te dicen? A diferencia del privado, es porque las partes de manera voluntaria deciden irse al arbitraje, mientras que en el arbitraje de CIADI es una persona privada va contra un país. Y México lleva muchas controversias en resolver y ser expertos del tema. Los árbitros son expertos porque normalmente se eligen por su expertise en el tema. Los laudos son ejecutables, es decir, si un laudo se firmó en el extranjero y pertenecimos a la CNUCMI, tenemos la obligación de conocerlo, hacerlo nuestro y aplicarlo en nuestro territorio nacional. Y el arbitraje te va a ahorrar tiempo y dinero. Y esa es una medida genial, porque hay veces que no te conviene a ti, empresa, ponerte a discutir en un tribunal por la cantidad de cuestiones que se ventilan en el arbitraje. Entonces, si tú vas ante un procedimiento tradicional, normalmente es público y el arbitraje tiende a ser privado. Eso es lo que te garantiza muchas cuestiones de inmediatez en el arbitraje, sin que todo el mundo se tenga que enterar que fuiste a un arbitraje, que se te fue condenado o que no se te fue condenado, y a lo que tú te acordaste y a los acuerdos múltiples en ocasiones que se llevan a generar en el arbitraje. Continuamos, por favor. Continuamos. Por lo tanto, este cuadrito es genial porque puedo regresar a la anterior, porque nos dice, ¿no? ¿Cuáles son menos y qué características tienes? Adversariales, no adversariales está la negociación, mediación y conciliación, mientras que el arbitraje y el juicio son adversariales. La intervención de un tercero, sí, pero de un tercero neutral en la negociación, mediación y conciliación, mientras que en el arbitraje es un árbitro y en el juicio es un juez. ¿Quiénes resuelven? Normalmente la negociación, mediación y conciliación las partes, en el arbitraje, árbitro o tribunal arbitral, y en el juicio normalmente el juez. El grado de formalismo, bueno, en la negociación, mediación y conciliación tienden a ser informal, pero en el arbitraje ya es un poco más formal porque es un juicio y es un procedimiento que existe, y en el juicio, bueno, es sumamente formalista, es decir, se te pasa un término y ya no hay manera de que tú puedas presentar. En el arbitraje todavía sí. Las resoluciones son la de la negociación, mediación y conciliación, acuerdos, mientras que en el arbitraje es un laudo obligatorio para las partes, y en el juicio pues es una sentencia que es obligatoria para las partes. Continuamos, por favor. Pues les agradezco mucho que me hayan podido escuchar en esta conferencia. Estoy para responder sus dudas. Les digo que yo pertenezco a esta casa de estudios como docente y formo parte de Juicio de Amparo Mexicano, Derecho Empresarial, Elaboración de Contratos, Derecho Fiscal, Juicios Orales. Y si tienen dudas, pueden comunicarse con la Dirección de Educación Continua, de la Educación Continua @U de Londres, y ahí les podrán dar información de los cursos y diplomados que impartimos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Gracias. Tenemos algunas preguntas y comentarios para usted. El Sí. primero, Marcela El nos pone: un gusto escuchar y ver a una persona tan preparada como la doctora Jessica Torres. Muchas gracias. Kenia Ator menciona: me encantan sus clases, muy entendible. Muchas felicidades. Gracias. Y vamos con las preguntas. ¿Qué es la reparación del daño y cómo se hace equiparable? Mira, la reparación del daño depende, por ejemplo, si es en materia penal, la reparación del daño tiene que ser, por ejemplo, te lo voy a poner, te asaltaron y te robaron el celular. Una vez que te roban el celular, tú dices, el celular vale 1,000 pesos, ¿no? ¿Cuál sería lo equiparable? Te doy los 1,000 pesos, tú me otorgas el perdón y terminamos ahí la controversia. Y entonces deja de existir una carpeta de investigación, el delito se da por terminado, pero a la vez existe una reparación para la persona, es decir, se le reparó. Posiblemente no solamente le dé los 1,000 pesos, le puedo dar los 1,000 pesos y hasta si tengo el celular, incluso el celular y los 1,000 pesos, ¿no? Depende de cómo se llegue a ese acuerdo reparatorio. Ok. Siguiente pregunta.
¿El arbitraje se podría llevar a cabo por medio de colegios profesionales? Híjole. Por ejemplo, si hubiera colegio de abogados, no tanto, te voy a decir por qué. Porque al final tendrán que ser expertos del área o expertos en la materia. Si no sabe el colegio, por ejemplo, procedimiento arbitral, no van a fungir o no van a realizar, por ejemplo, el discovery en el momento oportuno, no van a poder presentar las pruebas, cómo se presentan, cómo vas a presentar a tu testigo. Es muy diferente presentar ante tu testigo ante un juzgado que tu testigo ante un tribunal arbitral. ¿Por qué? Porque aquí el tribunal arbitral sí tiene la facultad de preguntarte y repreguntarte y te están diciendo ellos directamente. Si bien es cierto, en los juicios orales también te puede preguntar el juez, aquí te están preguntando y cuestionando. ¿Por qué? Porque son expertos en la materia los que resuelven. Entonces, si quieres que un colegio lo resuelva, tendrá que haber un colegio especializado en arbitraje. En México no hay, bueno, ni siquiera estamos colegializados como árbitros. Los que pertenecemos a una barra sí, pero no todos estamos colegializados. Ese es el gran problema que existe en México, que no, por lo tanto, no hay una responsabilidad jurídica hacia el abogado. Ok. Siguiente pregunta. Si ya se presentó una demanda, ¿cómo se puede proponer la solución por medios alternos? Mira, por ejemplo, actualmente el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México te dice, sale el acuerdo y lo primero que te dicen, oye, te decimos que tenemos un centro de justicia alternativa al cual puedes acudir a través de hacer mediación para ver si llegas a un acuerdo. Entonces, la primera referencia te la tiene que dar el juez cuando sí ya ingresaste la demanda. En caso de que no, tú puedes hacer tu escrito de manera libre y pedirle al juez que te dé, te van a dar una temporalidad, máximo 2 meses, para si acudiste a ese medio y como que el juicio queda en stand-by, solamente en stand-by, pero sí puedes decirle al juez, oye, quiero llegar a una alternativa. Se puede, y ¿qué le van a dar vista a la otra parte? Decirle, oye, tu contraparte quiere llegar a un medio alternativo de solución de controversias. Elijan cuál, propongan cuál, y el primero que les va a decir el tribunal es, nosotros tenemos un centro de mediación, vayan al centro de mediación. No, bueno, existen otros, vayan. ¿Ok? Y entonces tú ya eliges. Pero, por ejemplo, el arbitraje, como normalmente es una controversia que va a tener alto impacto económico, tú lo plasmas desde tu contrato. Por ejemplo, haces una cláusula arbitral y ahí las partes dicen, las dos, la primera manera de solucionar la controversia es a través de arbitraje. ¿Qué pasa si tú vas y demandas ante un juicio tradicional? Te van a decir, no, aquí no es, porque la primera parte tú mismo estableces que tienes una cláusula arbitral y que primero tienes que ir al arbitraje y después del arbitraje ya puedes venir acá. Actualmente, por ejemplo, hay muchos contratos que le llaman escalonados, ¿no? Actualmente, por ejemplo, yo hago muchos contratos escalonados. ¿Qué pasa? Te digo, oye, la primera manera de resolver controversias, negociación. 1 mes, no llegamos a ningún acuerdo, mediación. No llegamos a ningún acuerdo en 2 meses, al tercer mes te pongo una conciliación. No llegamos, entonces me voy al arbitraje y ya pues en el arbitraje me voy a echar ahí, depende del tiempo y qué tantas ganas le echamos a ambas partes para solucionarlo. Y si no, bueno, mi último medio de solución es el juez. Y entonces es una manera mucho más rápida de solucionar controversias. Puedes acudir a estas, pero si no dices, ¿sabes qué? No vamos a llegar a ningún acuerdo en la negociación, bueno, la conciliación, ni la mediación ni la conciliación, vámonos directamente al arbitraje y que un tercero no lo resuelva. Pero ya tú eres el que decides a qué es lo que vas a hacer. Tenemos una pregunta relacionada a la anterior, nos la pusieron en el chat. Dice, ¿cuáles son organismos internacionales de estas casas arbitrales que mencionó? Mira, los organismos, por ejemplo, es la Cámara de Comercio Internacional o la CCI. Ellos te dan las reglas a seguir. Por ejemplo, yo por eso les digo, el arbitraje es tan especializado y costoso porque ¿quién tiene $2,000 para ingresar la demanda? ¿No? O sea, tiene un costo y es un costo bastante alto. La London Court, ¿no? Y por ejemplo, tienes una universidad, la Queen Mary, por ejemplo, que es la especialista en arbitraje comercial. Y bueno, de ahí yo te puedo decir que han salido la maestra Cecilia Ansur, y, bueno, es Yoda, pero José María Alcázar, o sea, los grandes exponentes, inclusive Francisco González del Cosío, que para mí es mi teórico base y que él pertenece también a la Escuela Económica de Chicago.
Él tiene varios escritos de la Queen Mary y demás, y él es un especialista del área. Para México, por ejemplo, está la Corte de Comercio Internacional, está CAM, que es la Cámara, el CAM, la Cámara ay, espérame, se me olvidó, la Cámara Mexicana de Arbitraje, y está Canaco, por ejemplo, con el arbitraje. La Cámara de Comercio de la Ciudad de México tiene ya sus propios mecanismos para solucionar controversias. Entonces, te puedes apegar a ellos. Incluso, por ejemplo, si quieres llevar arbitraje en Estados Unidos, puedes llevar un arbitraje en Estados Unidos. Las ventajas del arbitraje es, tú eliges el idioma, tú eliges dónde quieres llevar las audiencias, tú eliges a los jueces, tú eliges si se hacen en español, tú eliges bajo qué derecho te vas a querer regular. Por ejemplo, puedes llevar el arbitraje en México, en francés, y que quien lo va a administrar va a ser la London Court con normatividad china, ¿no? Y tú lo puedes hacer tan complicado o tan fácil como tú quieras el arbitraje. Nuevamente te repito, todo arbitraje tiene un costo. Y ya de manera internacional, que le llaman el arbitraje CIADI o arbitraje entre estados, en la que resuelve, y todo está en Estados Unidos, en el Banco Monetario Internacional. Ahí están las oficinas, y están otras oficinas en Francia, donde se resuelven las controversias entre estados. ¿Qué me refiero entre estados? Hay un inversionista extranjero de cualquier país con un país. Es decir, México contra Comasca. Entonces, ¿qué son? Una empresa privada contra un estado, en este caso México. ¿Ante quién se va a resolver? Ante el CIADI. ¿Dónde? En Estados Unidos. ¿En qué idioma? En el idioma que nosotros lo pactemos. Inglés, español, francés. ¿No? ¿Bajo qué reglas? Bajo las reglas del CIADI, que son las casas administradoras nacionales e internacionales. Por ejemplo, y te voy a dar un claro ejemplo, Comisión Federal de Electricidad, todos sus arbitrajes, su casa administrada es la London Court, en Inglaterra. Se paga una lanísima a la London Court por los arbitrajes que lleva México. Se resuelven en inglés, todos en inglés. Las audiencias son allá, ninguna audiencia es acá, y se resuelve con el derecho de allá. Entonces, oye, ¿pero por qué? Porque así México lo eligió, y ese es un medio alternativo para resolver controversias. Si tú vas al TEMEC, en el TEMEC, en el nuevo TEMEC, te decía a cuáles son, y lo primero te dicen, tenemos el arbitraje como la manera idónea para resolver controversias entre estados. Okay. Siguiente pregunta. ¿Los contratos escalonados tienen en su cuerpo la solución de controversias, mediación, conciliación, arbitraje? Acuérdate que todos los contratos tú los puedes hacer a la medida. Entonces, depende de cómo tú vayas a querer solucionar las controversias y de tu expertise, también tú lo puedes poner. Si lo quieres escalonado y ya sí te conviene, o bien irte directamente a un medio alternativo y por último ir a los juzgados. Eso tú lo estableces. Depende de tu empresa y de las necesidades de tu empresa. ¿Por qué? Porque te dice a veces la empresa, gana tiempo un poco, entonces te da oportunidad de la negociación, luego la mediación y luego la conciliación. Pues si le haces cuentas de mes o mes y medio, pues ya ganaste 6 meses. Para que cuando llegues al arbitraje ya tengas o las pruebas o lo que te hace falta o el dinero necesario para poder pagar el arbitraje, porque si no lo pagas ante una casa administrada, no se realiza, ni siquiera se te da la entrada para realizar el arbitraje. Siguiente pregunta. ¿La mediación va de la mano de los juicios orales? No. Mira, lo que pasa es que la mediación es un medio alterno para resolverlos. Los juicios son como tal juicios. Pero nuevamente te repito, si se puede solucionar a través de un medio alterno, los primeros que te dicen son los jueces. ¿Por qué? Porque también bajaría su demanda laboral de los juzgados. Entonces, por ejemplo, hoy tuve la oportunidad de ir al juzgado tercero de lo civil y me tardé lo que tú no tienes idea para que me atendieran, más de 2 horas. Entonces, ¿por qué? Porque la carga es mucha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al tener tanto trabajo, pues también para ellos es más. Si tú vas a un medio alterno, lo que vas a hacer es que un expediente se aligera, se quite y se aligere la carga. ¿Qué va a pasar realmente con los que no se pueden solucionar? Son los que se van a llevar en juicio. Desafortunadamente,
los medios alternos en México no son tan conocidos. Incluso los mismos abogados no quieren entrar a los medios alternos, porque te dicen, es que está en peligro mi chuleta, ¿no? O sea, lo que vamos a comer. ¿Por qué? Porque si resuelvo el asunto en 3 meses, entonces, ¿qué voy a comer durante 2 años? Entonces, hay una controversia ahí entre nosotros mismos por cómo, qué es lo que quieres, ¿no? O sea, la ética también importa aquí mucho, muchas cuestiones técnicas, mirar también que tenemos que tener una evolución y esa evolución nos está permitiendo tener medios alternos y eso te permite tener, repito, una sociedad como la maestra Cecilia dice, una sociedad mucho más madura, pero vamos en busca de ello. ¿Qué tipo de especialidad debo tener para ser mediador? Nada más que seas abogado. Si eres abogado, puedes ser psicólogo. Mira, cuando yo estaba estudiando, tenía una compañera que era agrónoma. Una compañera que se dedicaba a cuestiones de la casa. Tenía maestras. Es decir, tienes que tener una profesión y los requisitos que te pide la ley es que mínimo tengas 25 años, tengas una forma honesta de vivir, pagues los cursos, asistas a ellos y como no eres así, no eres abogado, entonces tienes que tener el coaching de un abogado para los convenios, porque sí, cuando emites un convenio es como una sentencia de primera instancia, pero puedes dedicarte a la profesión que tú quieras. En un conflicto o controversia comercial, ¿quién podría ser árbitro o mediador? Tú lo eliges, esa es la ventaja que tienes. Cuando tú eliges a un para resolver eso, tú tienes que ver la expertise de las partes, ¿no? O sea, por ejemplo, oye, es una controversia de mucho dinero, de alto impacto, pues vas a escoger a cualquier mediador. Hay una lista de mediadores, pero normalmente ves su perfil, ¿no? Y dices, ah, mira, este me puede ayudar, este no me puede ayudar, este sí puede, puede hacer que nosotros llegamos a tener una mejor negociación, pero eso normalmente tú lo eliges. Y respecto al árbitro, por ejemplo, los mejores árbitros son los que ya han resuelto controversias. ¿Por qué? Porque ya vieron cómo es el procedimiento. Yo te puedo decir, por ejemplo, en México hay muy buenos árbitros comerciales y te voy a decir, yo creo que ahorita el exponente más grande que hay es Francisco González del Cosío, la maestra Cecilia Sur, Frank Funk, que es el actual presidente de la CCI en México, Ceci, hay muchos, Altamirano, por ejemplo, Barrera, o sea, hay muchos, y aunque ustedes no lo crean, son abogados jóvenes. De hecho, por ejemplo, hay la Fundación de Jóvenes Árbitros Menores de 40, y tú te das cuenta que ya están teniendo, por ejemplo, Almudena es la que se encarga de arbitraje de la Comisión Federal de Electricidad, y te puedo decir que tiene menos de 30 años Almudena, y es una de las mejores especialistas en el área. Si vas, por ejemplo, a arbitraje CIADI, entonces ahí los expertos realmente son las personas que trabajan en la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la de Economía. ¿Por qué? Porque ahí a quien van a representar es al Estado mexicano. Y la verdad, por ejemplo, tenemos a Francisco Toledo, que es un maestro, un emblema ahí. Tenemos, ¿quién más te podrá decir? A Yoda, es que se me olvida su nombre, pero así le decimos Yoda al maestro Alcázar. Por ejemplo, tenemos a Briseño, al maestro Bañuelos. Es que aquí tengo mis libros de arbitraje. Todos ellos han pasado al maestro Santos, al Carpinteiro. O sea, tenemos muy buenos exponentes de arbitraje comercial. Solo que como es costoso, no es tan accesible. No muchos lo conocen, ¿no? Pero la verdad es que yo te puedo decir que he resuelto muchas controversias a través de medios alternos. Mis clientes han quedado muy satisfechos y sobre todo yo también he quedado satisfecho porque es una manera nueva, alternativa y el derecho internacional lo estás poniendo de moda, ¿no? ¿Alguna recomendación, profesora, para llevar un buen arbitraje? ¡Híjole! Estudia mucho. El arbitraje, yo creo que es una de las cuestiones más técnicas que como abogados te demandan, pero menos estudiada. Una, necesitas hablar inglés, porque la mayoría del arbitraje a nivel nacional e internacional se llevan en inglés y en francés. Entonces, mi primera recomendación es, ¿quieres dedicarte al arbitraje? Estudia inglés. No hay más. No hay más. De verdad, ustedes
incluso las conferencias que normalmente escucho vienen en inglés, las dictan desde apenas la que estaba escuchando antier, venía dictada de África, de Somalia, estaban, y tú dices, oye, ¿qué impacto tiene Somalia? Porque al final las reglas son internacionales y son de la CCI, ¿no? Entonces, lo que nos estaban diciendo era cómo se va a dictar en Nueva York, pero todo venía en inglés o en francés. Entonces, mi recomendación sería, primero estudia inglés. Es indispensable que estudien inglés, es básico que estudien inglés. ¿Por qué? Porque muchos de los textos y muchas de las sentencias internacionales vienen en inglés. Entonces, la primera recomendación sería estudiar inglés. Ve mucho cuestiones internacionales. No me ciego, yo me considero internacionalista, no dejo de ver lo nacional, pero el derecho no solamente es el derecho penal en México, sino hay más derechos allá y más cuestiones que también te dejan dinero y que puedes progresar en ellos. Entonces, mi primera recomendación, inglés. La segunda, si quieres estudiar a un muy buen maestro, ahorita les voy a presentar el libro, es Arbitraje, ¿no? De Francisco González de Cosío, de Porrúa, y ese es un muy buen clavado para que tú puedas tener un acercamiento como tal al arbitraje en México, ¿no? Creo que es el mayor exponente actualmente del arbitraje. Y él, por ejemplo, se dedica a arbitraje deportivo, arbitraje de construcción, arbitraje comercial y arbitraje ante la CIADI, ¿no? O sea, la mayoría de los arbitrajes las domina Francisco. En México, ¿cuál es el arbitraje más solicitado? Ok, en México el comercial. Ojo, hay arbitraje médico también, arbitraje comercial y el arbitraje de inversión. Si lo ves entre privados, el arbitraje comercial. Si lo ves entre estados, es decir, que sea en contra del gobierno mexicano, el arbitraje CIADI. Y otra materia que tiene mucho arbitraje es el arbitraje médico, que acuérdate que tiene sus propias reglas, sus propias consecuencias, su propia evolución, el que debes a fuerza estar acompañado con un médico porque es al final el que lo va a evaluar, y ahí lo que se pretende es una reparación económica, pero también que pueda perder la cédula profesional como doctor, ¿no? Entonces, también existe el arbitraje médico. Todavía en otras áreas no hay tanto arbitraje, pero son los arbitrajes de mejor que existen. Ok. Y por último, tenemos una felicitación de Arely Madrid que dice, quiero agradecer por reforzar los conocimientos ya adquiridos. Tuve la oportunidad de tomar el arbitraje comercial con la doctora Jessica y me encantó. Fue una de mis primeras clases al entrar, conoce muy bien el tema y con esta conferencia confirmo que el tema es muy interesante y la doctora lo hace más digerible. Gracias por esta conferencia. Gracias, Arely, te lo agradezco. Y por mi parte, pues sería todo, profesora. Muchas gracias por su ponencia y en este momento pues cedo la palabra a nuestra querida directora de Educación Continua, la licenciada Lourdes Gómez. Hola, Jessy, muchísimas gracias. Qué honor tenerte aquí con nosotros, compartiendo tus grandes, pues ahora sí, conocimientos y enseñanzas para todo este público que te está viendo, alumnos, profesores, compañeros de tu empresa. Pues muchas gracias. No, muchas Esperemos gracias. que contar nuevamente contigo en otra conferencia. Claro, será un placer. Muchas gracias. Sí, gracias. Y te tenemos aquí un gran detalle. Okay. Un reconocimiento. Muchas La Universidad de Londres otorga el presente reconocimiento a la doctora Jessica Bárbara Torres Alonso por impartir la conferencia Medios Alternativos de Solución de Controversia. Muchísimas gracias, Jessy. No, muchas gracias a ti. Gracias por la oportunidad. No, al contrario. Gracias a todos por participar.